Domingo 15 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si vivimos del Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos ávidos de vanagloria, hostigándonos y envidiándonos mutuamente. Hermanos, si alguno incurriera en algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadle con espíritu de mansedumbre. Y cuídate tú, que también tú puedes ser tentado. Sobrellevaos mutuamente, y así cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguno cree ser algo, no siendo nada, él mismo se engaña. Mas pruebe cada cual su obra, y así tendrá gloria solo en sí mismo, y no en otro. Porque cada cual llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra asista con todos sus bienes a los que le enseña. Al que le enseña. No os engañéis, a Dios no se le puede burlar. Lo que siembre el hombre, eso cosechará. Y así, el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos el fruto, si no desfallecemos. Y así, mientras tenemos tiempo, hagamos el bien a todos, y mayormente a nuestros hermanos en la fe. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús a una ciudad llamada Naín, y le acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, e iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Viéndola el Señor, movido de compasión por ella, le dijo: no llores. Y acercóse y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo entonces: joven, a ti te digo, levántate. Y se sentó el muerto y comenzó a hablar, y le entregó a su madre. Sobrecogió a todos gran pavor, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Primero quisiera hacer un aviso por la visita que en estos días hizo el Papa Francisco a Kazajistán, en un congreso, séptimo congreso de líderes de las religiones mundiales y tradicionales, así se llama. Hizo declaraciones, como siempre, escandalosas y pues muy graves. Entonces está fomentando el sincretismo religioso y entre otras declaraciones dijo que todos somos una sola familia cuando está justamente en este congreso de todas las religiones, que nadie es extranjero en la iglesia, es decir, todos somos la misma iglesia. También dijo, somos un solo pueblo, un solo pueblo santo de Dios, enriquecido por muchos pueblos. O sea que la santidad la extiende a todos los pueblos, a todas las religiones, ¿verdad? Y que entonces si nadie es extranjero en la iglesia, es decir que todos forman parte de la misma iglesia. Entonces el sincretismo religioso que fue condenado por los papas antes del concilio. Y después esto se firmó, es la declaración que hizo el Papa. Entonces, sí hubo un documento firmado por 80 representantes de diferentes religiones. Y hay que recordar que ya en el año 2019 el Papa Francisco firmó un documento que decía
que todas las religiones son queridas por Dios. Es una herejía evidente. Y eso lo firmó, me parece que fue no sé si en Medio Oriente, fue una reunión que se hizo en el 2019. Y ahí justamente en esta reunión que dije al principio, estaba el obispo Schneider, que para muchos es un tradicionalista, pero bueno, él en cierta manera colaboró con el Papa Francisco porque le estuvo presente en esta reunión y le sirvió como traductor en esta reunión. A pesar, dijo algo que es verdad, él, que se estaba haciendo de la iglesia un supermercado de todas las religiones. Entonces es algo verdadero, pero al mismo tiempo él estaba ahí con el Papa Francisco y no puede ser, no se puede participar en esas cosas que están mal. También hay que recordar que el padre Monseñor Schneider, para él el Concilio Vaticano II es sobre todo un problema de interpretación. Él no ve el problema del Concilio Vaticano II. Entonces, es una pena que esté a medio camino, ¿verdad? Aunque pues a veces dice cosas justas, pero no es suficientemente claro, y también en sus actos, pues él fue el que llevaba al Papa ahí en esta reunión que se hizo en Kazajistán, y él lo estuvo acompañando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Quisiera recordar que este milagro que Dios hizo del hijo de la viuda de Naín, en ese milagro San Agustín ve que esa viuda representa a la iglesia que llora a sus hijos muertos. ¿Muertos por qué? Muertos por el pecado, y su oración es escuchada por Jesucristo y que los puede resucitar. Entonces debemos rezar mucho nosotros como miembros de la iglesia, unirnos a la Santa Misa y pedir por los pobres pecadores para que Dios les conceda la gracia de resucitar y de vivir a la vida de la gracia, la vida dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces la oración de la iglesia es muy importante. La oración oficial de la iglesia no es lo mismo que la oración de los fieles personal, privada. Esa oración pues sí tiene su valor, si está hecha con fe, pero no tiene el valor de la oración de la iglesia, la oración oficial. Cuando el sacerdote dice la Santa Misa, es la oración oficial de la iglesia. Esa oración pues tiene un valor mucho mayor porque es la oración de la iglesia como tal. Entonces los fieles deben tratar de unirse a la oración del sacerdote, que es la oración oficial. Deben tratar de unirse para participar a las gracias que la iglesia quiere darnos y que Jesucristo nos da por la iglesia. Y hay que tener mucha estima de la oración oficial de la iglesia, que es la Santa Misa, que son las oraciones públicas de la iglesia, los que hacen los sacerdotes, el oficio divino y todas las bendiciones que son oración pública de la iglesia. Entonces esta pertenencia a la iglesia es la que permite que nosotros primero podamos resucitar del pecado, porque la resurrección del pecado pues la recibimos el día que se nos perdonaron por primer lugar nuestros pecados, en el día del bautismo, que se nos perdonó el pecado original, y los sacramentos de la Santa Iglesia que nos liberan del pecado y que nos santifican, ¿verdad? Porque la
la vida de la gracia no es solo la ausencia del pecado, o sea, el perdón de los pecados, sino también algo positivo que es la gracia divina en nuestras almas que hace que seamos hijos de Dios. Así que no es solo el perdón que Jesucristo da, sino también su vida, la vida de la gracia. Así que este joven que resucitó, pues se puede en él ver a nosotros mismos y a los pecadores que eventualmente Dios a momento dado va a darles la gracia de convertirse, pero mediante la oración de la Iglesia. Así que no dudemos en unirnos a la oración de la Iglesia y rezar por la conversión de los pecadores, la conversión de los hombres de Iglesia, la conversión de los cristianos modernistas que están en el error, para que Dios los ilumine y que se conviertan a la fe total, completa de la Iglesia. Y quisiera recordar que que es de nuestra dependencia a la Iglesia, que podemos participar de todas sus gracias, pero hay que tener claro cómo se debe depender de la Iglesia. No basta digamos una pertenencia nominal, hay que pertenecer a la Iglesia de hecho, no solo por el bautismo, sino también por la profesión de la fe, y esa profesión de la fe el demonio se ha arreglado para que sea cada vez distorsionada, de tal manera que la gente poco a poco pierda la fe. Esa es la gran tentación de nuestra época, es que se va distorsionando nuestra religión para que a momento dado ya no sea ella, que sea otra cosa. Y esa es la astucia, ¿verdad? Esa es la astucia de querer reemplazar la Iglesia católica por la Iglesia conciliar, y eso se hace gradualmente, no se hace así de golpe, no se ha hecho, se han estado años, se han estado muchos años, y es algo progresivo, es algo que es igualmente discreto. Entonces la gente generalmente no se da cuenta. También es porque no aman suficientemente la verdad, y cuando ven que hay algo anormal no tratan de saber la verdad y de investigar y de informarse, y por eso también por eso la negligencia del pueblo y de todos, del clero también, hace que ese engaño avanza, porque los católicos no se preocupan por defender su religión. Entonces el gran engaño que está habiendo igualmente en la tradición es más o menos lo mismo que el demonio hace en el mundo, es decir, tratan de distorsionar las cosas de una manera gradual y discreta, y esa es la actitud, desgraciadamente, que hemos constatado y que constatamos desde hace muchos años con los superiores de la fraternidad, que han querido desviar la atención de los fieles sobre cosas que no son esenciales. Lo esencial, y por lo cual la fraternidad fue fundada por Monseñor Lefebvre, fue la defensa de la fe en el contexto conciliar, en el contexto histórico de este tiempo, que es la crisis de la fe en la Iglesia, en el mundo. Entonces el Monseñor Felé ha continuado con esa discreta sustitución del fin de la fraternidad por querer ponerse bien con Roma, sin tener en cuenta los peligros. Y nuestra misión en nuestra época es una misión de defender, preservar la fe, y eso es un combate constante. Entonces eso se va ido diluyendo,
y Monseñor Felé, con la discreción de una violeta, sigue implacable con su plan, ¿verdad? Y es actualmente el Padre Superior de la Fraternidad, que es el ejecutor que detrás de él está siempre Monseñor Felé, que aunque haga el discreto, él es el que está todavía con esa incentivando esta destrucción de la fraternidad. San Pío X, porque ha sido como una grieta que se ha ido agrandando, porque al principio, en el año 2000, pongamos, la fraternidad todavía estaba bien, pero comenzó una grieta, se hizo una pequeña grieta que comenzó con esa famosa peregrinación a Roma de la fraternidad, y de que los obispos de la fraternidad fueron recibidos por Castrillón Hoyos, el cardenal Castrillón Hoyos, y les pintó las cosas con colores bonitos, y ellos se empezaron a dejarse engañar. Entonces hay varias etapas en la cual esta grieta que está en la fraternidad se ha ido haciendo más grande. La grieta del acuerdismo se agranda discreta y progresivamente, porque el Monseñor Felé ha optado por obrar con mucha discreción para que los fieles no se den cuenta del cambio. Pero esta grieta se puede constatar cómo ha ido creciendo a lo largo de los años, y cada vez es más grande, pero como ha sido algo gradual, mucha gente no se dio cuenta del cambio, o no quisieron darse cuenta por la pereza habitual, la negligencia habitual de los católicos liberales, que no quieren salir de su comodidad. Lo que quieren es no perder su situación. Entonces, recordemos que antes del año 2000, en los sermones y discursos, conferencias de Monseñor Felé o del Padre Schmidberger, se hablaba claramente de que los acuerdos con Roma son muy peligrosos y que no había que hacerlo. Eso se puede verificar en los escritos, las cosas que fueron publicadas por ellos en ese tiempo, antes del año 2000. Entonces, después se fue haciendo más evidente poco a poco ese acercamiento con Roma y el abandono del combate de la tradición. Entonces se empezó a hablar, decir, sí, es que podemos hacer un acuerdo sin que sea doctrinal, pero no se puede hacer un acuerdo práctico sin que sea doctrinal. Después se vino hablando de eso, y hoy eso no es, ya no se respeta hoy día. Después hubo esa declaración de Monseñor Felé, de que en un periódico de Suiza, en la cual decía que el 95% del Vaticano II era bueno, lo cual es una declaración muy ambigua y peligrosa. Y entonces ya se estaba haciendo la apertura a la Iglesia conciliar, así como Juan XXIII hizo la apertura al mundo y se entusiasmó por eso, pues también Monseñor Felé hizo esa apertura a la Iglesia conciliar, y todo era sonrisas y optimismo, como Juan XXIII, lo mismo. Y iba a ver al Papa y se retrataba con él con una sonrisa excesivamente exagerada. Eso es inquietante. Entonces después se hizo una declaración doctrinal en la cual los nuevos sacramentos, se declaró que los nuevos sacramentos, la nueva misa son legítimos, lo cual Monseñor Lefebvre dijo siempre lo contrario, no son legítimos esas reformas, por eso no las respetamos. Si fueran legítimas tendríamos que obedecer,
tendríamos la obligación de obedecer, deberíamos obedecer. Entonces es una declaración que que es escandalosa dentro de la fraternidad. Y así se han ido cada vez haciendo las cosas más graves, y de decir que no se podría hacer un acuerdo práctico sin un acuerdo doctrinal, pues entonces se llegó a un acuerdo tácito, que es igual de grave que un acuerdo escrito, porque es un acuerdo, de que sea escrito, que sea tácito, es un acuerdo. Así que ya hay un acuerdo, ya un reconocimiento oficial de Roma, porque se da a la fraternidad la posibilidad de confesar, de ordenar y de hacer matrimonios, en definitiva los sacramentos, todos los sacramentos, porque entonces ya se le reconoce el poder a Monseñor Felé de juzgar casos que normalmente se someten a las autoridades. Entonces, si él tiene esa autoridad de juzgar casos matrimoniales, etcétera, es porque tiene una autoridad reconocida por Roma. Entonces todo eso se ha ido son cosas mucho más graves que las que pasaron en el año 2000. Entonces es realmente esa grieta discreta que se ha ido agravando y que está destruyendo la obra de Monseñor Lefebvre. Y ya se cita al Papa, por ejemplo, en otros tiempos. Ni Monseñor Lefebvre lo hacía, ni nadie en la fraternidad citaba a las palabras de los papas conciliares o de los documentos conciliares como para confirmar alguna enseñanza a los fieles. Pues ya resulta aquí, por ejemplo, hace poco el padre Bonifaz, que está aquí en México, que ya yo vi que está citando a Benedicto XVI como una fuente de autoridad, lo cual es escandaloso, porque si una vez se justifica siempre. Y si pongamos que algo ha dicho que fuera verdad, que ha dicho el Papa, pues yo pienso que hay muchas cosas que no, estrictamente hablando, no son verdaderas, pero no se toma en cuenta el contexto, y que es en el contexto de la enseñanza conciliar, y que si un fiel dice, bueno, si yo puedo tomar estas declaraciones del Papa como un criterio de doctrina, entonces ¿por qué no lo demás? Entonces se está fomentando un equívoco, y eso es por la razón por la cual Monseñor Lefebvre nunca citaba a los papas conciliares como un criterio doctrinal, ¿verdad? Siempre se basaba en la doctrina anterior al concilio. Entonces es muy peligrosa esa actitud. Eso no hace más que agrandar esa grieta que está destruyendo la fraternidad y que está haciendo un daño inmenso a la obra de Monseñor de la tradición, ¿verdad? Entonces no hay que olvidar que las cosas se agravan poco a poco y que adquieren una dimensión mucho más grave. Entonces, si ya se cita al Papa, pues entonces ¿por qué no citar los documentos conciliares, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces ya los fieles no ven la diferencia y dicen, bueno, si el Papa Benedicto XVI es fiable, pues ¿por qué no todo? ¿Por qué no todo? Y entonces si todo es fiable, pues entonces hay que aceptar el concilio. Es desorientar a los fieles y crear una situación equívoca. Entonces hay un problema, porque Monseñor Felé o muchos en la tradición tienen un concepto erróneo de lo que está pasando en la Iglesia,
y por eso mismo también creen que la obediencia se extiende a la iglesia conciliar, la iglesia del concilio. Entonces si hay que obedecer al Papa, pues todos reconocemos este principio, pero si el Papa está pasando una crisis porque es un Papa modernista el que tenemos, entonces no podemos seguirlo. Entonces hay que hacer distinciones necesarias para que no cometamos errores, ¿verdad? Como siempre yo doy el ejemplo de un hijo, de un niño que no obedece a su papá, que es normalmente un buen niño y que obedece a su papá en todo, pero si ve que su papá le pide hacer algo que es malo, pues ese niño puede negarse, y esa es la situación que vivimos hoy, que no tiene nada de anormal, ¿verdad? Que si hay un papa que ya no hace su deber, pues no podemos obedecerlo, así como San Pedro tuvo sus flaquezas, bueno, sin dejar de ser el jefe de la iglesia, pues tuvo sus flaquezas, no hay que seguir ese ejemplo. Entonces, hay que hacer bien la distinción entre la iglesia oficial, o sea, toda esa estructura jerárquica que forma parte, de todos esos obispos, el Papa, toda esa estructura jerárquica, es la iglesia oficial, ¿verdad? Pero esa iglesia oficial nosotros la reconocemos porque nunca hemos dicho que somos sedevacantistas, pero la iglesia oficial, la estructura jerárquica de la iglesia ha sido invadida por los errores conciliares, por los errores modernistas. Entonces, en realidad, la iglesia conciliar no es de la iglesia, no viene de la iglesia, es un cuerpo extraño, es algo nuevo. Por eso en la iglesia conciliar siempre se habla como si todo hubiera comenzado con el concilio, ya no se hace tanto referencia, casi muy poco, a todos los 20 siglos de historia de la iglesia, y todo es respecto al concilio, todo es respecto al Concilio Vaticano II, como si todo comenzara allí. Entonces, sí, en realidad el Concilio Vaticano II es el comienzo de una nueva iglesia en la cual todo es nuevo, todo es nuevo, hasta su teología, la práctica de las virtudes, todo es nuevo, es una nueva iglesia. Entonces no hay que confundir iglesia católica e iglesia conciliar. Aunque la estructura de la iglesia está ocupada, está sojuzgada, por decirlo así, está por esas personas que son modernistas. Y es un misterio cómo es que Dios ha permitido eso, ¿verdad? Pero la iglesia católica e iglesia conciliar no son la misma iglesia, son dos iglesias distintas, y la iglesia conciliar cada vez ha tomado más importancia después del concilio, ha ido tomando cada vez más importancia. Por eso se puede decir que la iglesia conciliar ha eclipsado gradualmente a la iglesia católica, prácticamente la ha eclipsado totalmente, pero algo todavía se ve de la iglesia. A veces en los católicos se ve que tienen la fe, pero están desorientados, no todos, y no sabemos quiénes y cuántos, pero sí hay fe todavía en algunos fieles, están desorientados. Y lo que es muy misterioso es que el Papa Francisco es al mismo tiempo jefe de dos iglesias. Es misterioso cómo Dios ha permitido eso, pero es algo impresionante. Y el Papa Francisco, pues sí, es el jefe de la estructura, de lo que queda de la iglesia oficial, y al mismo tiempo es el jefe de la iglesia conciliar, que trata de ahogar, de oscurecer la iglesia original. Prácticamente la iglesia oficial es lo que queda,
de la Iglesia Católica. El cuerpo es como el cuerpo de la Iglesia, ¿verdad? Esa estructura jerárquica es el cuerpo de la Iglesia, pero no es lo formal de la Iglesia, no es lo más importante. Lo más importante de la Iglesia Católica es ahí donde están aquellos que profesan toda la fe de la Iglesia. Eso es lo que es la parte formal de la Iglesia. Entonces, los que profesan la fe católica en su plenitud, son ellos los que son la Iglesia. Entonces, se podría decir la estructura de la jerárquica es más bien parte de lo que es el cuerpo de la Iglesia, pero la Iglesia, aquellos que viven realmente la fe de la Iglesia y que participan fructuosamente a todos los sacramentos, pues esos son la parte formal de la Iglesia, el alma de la Iglesia, ¿verdad? Un cuerpo sin alma, pues es como un cadáver, pero el alma es más importante que el cuerpo. Así que, ¿dónde está la Iglesia? Ahí donde están aquellos que profesan enteramente, no parcialmente, enteramente la fe, ¿verdad? Y que ese pequeño grupo de fieles, de sacerdotes, cada vez es más pequeño, hay que decirlo. Es muy misterioso lo que está sucediendo. Se podría calificar que estamos viviendo la pasión de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, la Iglesia visible es la Iglesia donde se profesa visiblemente la fe. Entonces, la fe es la condición para que sin la fe no puede haber santidad. Así que ¿dónde está la Iglesia santa, la Iglesia una? Pues ahí donde está la verdadera fe, ¿verdad? Y de ahí viene todo lo demás, ¿verdad? Entonces, esa profesión de la fe no es solo algo doctrinal, también es la práctica de la doctrina, ¿verdad? Una persona que dijera, no, yo creo en toda la fe de la Iglesia, pero después está practicando actos, por ejemplo, de comunicatio in sacris con las falsas religiones, pues esa persona no está profesando plenamente la fe católica, porque en sus actos, no tanto aunque en sus palabras diga lo contrario, pero en sus actos no corresponde a esa profesión también práctica de la fe. Entonces no es una cuestión puramente teórica decir que yo tengo la fe, que yo soy tradicional. También los actos forman parte de la profesión de la fe. Al punto que cuando no se respetan todos los actos, se puede cuestionar la fe de una persona. Los que no respetan en los actos lo que piensan no están profesando plenamente, ¿verdad? Por ejemplo, el acuerdismo, que aquellos que quieren ser reconocidos por Roma, pues ya no quieren denunciar todos los errores de la fe del Concilio Vaticano II, entonces ya no están haciendo una profesión total de la fe, porque prácticamente se están callando de algo. Entonces ya no es una profesión plena de la fe. Entonces hay un problema, aunque en privado tal vez lo digan, pero en público no lo dicen, o a veces en privado y en público ellos reconocen que el Vaticano II, y que el problema es que solo fue un problema de interpretación, pero el Vaticano II es bueno. Pues no, ¿verdad? No es verdad. Entonces aquellos que se dicen tradicionalistas pero que no rechazan al concilio, no están haciendo una verdadera profesión plena de la fe católica. Tal vez parcialmente, pero no es suficiente. No son los que representan de la manera más auténtica la Iglesia. Era la fraternidad cuando no estaba
invadida de ese espíritu acuerdista que representaba lo mejor del mundo a la fe, a la iglesia, pero ahora ya vemos que han caído ya ellos también en el acuerdismo, en ese inquietante silencio de los pastores en la Fraternidad San Pío X y de muchos tradicionalistas que muchas cosas esenciales no hablan, no orientan a los fieles. Y no solo es la cuestión de orientar a los fieles, es el acto de profesión pública de la fe que viene siendo afectado por ese silencio. Hay un problema grave en ese silencio. Entonces, si nos referimos a las notas de la Iglesia de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad, entonces todas ellas deben ser entendidas en primer lugar respecto a la fe, ¿verdad? La unidad, no hay unidad sin la fe, no hay santidad tampoco sin la fe, no hay catolicidad, y la apostolicidad es sobre todo la herencia que de los apóstoles, la herencia del legado de la fe. Entonces, todas esas notas se entienden en primer lugar respecto a la fe y solo en segundo lugar respecto a la autoridad de los pastores. ¿Por qué? Porque la razón de ser de los pastores es el servicio de la fe, la conservación de la fe. La fe que es igual a tradición. La fe y la tradición son la misma cosa. La tradición de la Iglesia es la tradición de la fe. Entonces, la Iglesia es esencialmente tradicional. La Iglesia es tradición en su ser, es tradición. Entonces, que no nos vengan a decir que la Iglesia, la tradición, eso es algo que de más. No, forma parte, es la Iglesia en su esencia, la Iglesia es tradición. Entonces, en esa medida que los pastores no sirven o que se separan o que no defienden primero y no sirven a la fe y la conservación de la fe, en esa medida pierden el derecho a ser obedecidos. Porque la fe está antes que la autoridad, porque la autoridad está al servicio de la fe. Entonces los católicos modernistas y también ya los católicos, algunos tradicionales, ven la cuestión de la autoridad primero y después lo demás. Pero no, la autoridad está al servicio de la fe. Y es el criterio antes que la autoridad para juzgar si estamos realmente en la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad de la Iglesia, es primero la fe y después la sumisión a los pastores, porque ha habido partes de la Iglesia que se han separado, que han caído en cisma, y que hay pastores, pero no obedecen a las 4 notas de la Iglesia. Entonces, por eso mismo, no se les debe ni obediencia ni respeto. Así que es lo mismo hoy. Entonces, la medida que los pastores no están al servicio de la fe, pues también pierden el derecho a ser obedecidos, ¿verdad? Y sí, también hay que recordar que la Iglesia es de naturaleza militante, ¿verdad? Como eso es lo que se enseña y se ha enseñado, que la Iglesia es militante, ¿verdad? Hay una Iglesia triunfante en el cielo, una Iglesia purgante en el purgatorio, y en esta tierra es la Iglesia militante. ¿Por qué militante? Porque es la que está luchando todavía, y la Iglesia triunfante ya está gozando de Dios, del paraíso. La Iglesia purgante todavía no ha logrado purificar sus pecados, entonces por eso es purgante. Y la Iglesia militante es la que está todavía en esta lucha de todos los días en este mundo, porque en este mundo hay la presencia de los 3 enemigos del alma,
de las falsas doctrinas, de las falsas religiones, también es militante porque está luchando. La Iglesia es contrarrevolucionaria porque ella lucha contra los enemigos de la Iglesia, no solo ahora, sino desde siempre, desde el comienzo de la Iglesia, siempre la Iglesia tuvo enemigos, perseguidores, y la Iglesia siempre luchó contra todos los que querían destruirla y siempre venció. Entonces hay que reconocerle a la Iglesia ese título de militante. No es un título honorífico, es un título real. La Iglesia militante es militante. Entonces el catolicismo liberal no le gusta el combate, le gusta la estética, le gusta una caridad azucarada, pero no combaten realmente o pactizan quién es más, quién es menos, pero es una tendencia. Entonces, y los poderes de la Iglesia también se pueden ver de esta manera, porque la potestas regendi y la potestas santificandi, es decir, la potestad de mandar de la Iglesia y la potestad de santificar por los sacramentos, no son posibles sin la potestas docendi, es decir, la potestad de enseñar la fe, ¿verdad? ¿Cómo se puede obedecer si no se cree? ¿Cómo se puede recibir los sacramentos si no se cree? Entonces la fe es anterior a la obediencia y a la práctica y recepción de los sacramentos. La fe es primero, incluso en el orden del tiempo. Entonces la potestad de enseñar de la Iglesia es lo que debe pasar en primer lugar y que debe ser bien hecha, es decir, conforme a la tradición. Entonces, Monseñor Felé, ¿por qué ha insistido tanto, se ha obstinado tanto en hacer este acercamiento tan peligroso con la Iglesia conciliar? Porque él no ve la diferencia entre Iglesia conciliar e Iglesia católica. Por eso cree que obedeciendo a la Iglesia conciliar, pues él está dentro de la Iglesia. Es un error. También piensa él que se puede convertir la Iglesia conciliar desde adentro, lo cual es una suma imprudencia. No se puede convertir a la Iglesia porque la Iglesia es una estructura jerárquica y es muy difícil dentro de la Iglesia realmente cambiar a los superiores. La Iglesia no está hecha para que los inferiores dirijan a los superiores. La Iglesia está hecha para que funcione de manera que sean los superiores que hacen a los inferiores. Entonces es una suprema ilusión eso de querer convertir a la Iglesia desde adentro. Más bien podría hacer la fraternidad desde afuera, dando el ejemplo y promoviendo la verdad, que por dentro, que ya vimos cómo tratan en la Iglesia oficial, cómo tratan a todos los grupos Ecclesia Dei, y que a veces les quitan las iglesias, a veces les niegan, los castigan, les limitan la celebración, los dejan un poco crecer para que los fieles de la fraternidad puedan, para que sean como el cebo para tirar los fieles de la tradición, pero una vez que ya tienen todo bajo control, entonces se vuelven tiranos y tratan de acabar con la tradición. Ese es el plan de Roma. Pero el plan de Monseñor Felé es una ilusión. Si estamos fuera de la estructura, no somos miembros de la Iglesia visible. Ese es también otro error de Monseñor Felé, de pensar que estando fuera de la estructura no somos miembros de la Iglesia. Pensemos que también nuestro Señor fue excomulgado por la sinagoga. En ese tiempo era la Iglesia reconocida por Dios, ¿verdad? Y también ha habido santos que han sufrido persecución
hasta incluso de los papas como San Atanasio, pero él no tenía escrúpulos. San Atanasio decía, ellos tienen las iglesias, pero nosotros tenemos la fe. Esa es la actitud que hoy tenemos. Y la crisis arriana de tiempo de San Atanasio era mucho menos grave que la que estamos viviendo hoy, porque en tiempo de San Atanasio se negaba la divinidad de Cristo. Eso era la herejía arriana, pero hoy se niega todo porque, como decía San Pío X, el modernismo es la suma de todas las herejías. Es mucho más grave lo que estamos viviendo en nuestra época. Y bueno, sin San Atanasio también fue excomulgado, fue echado de sus iglesias 5 veces o más o menos, y 5 veces volvió a regresar. Nunca se rindió hasta que después fue declarado santo por un papa posterior, ¿verdad? Es lo que nosotros deseamos, que un día venga un buen papa que venga a poner orden en la iglesia, ¿verdad? Entonces hay esa necesidad de nuestra dependencia, de nuestra dependencia a la verdadera iglesia, depende de la fecundidad de nuestro apostolado. Eso lo digo por los sacerdotes. Entonces nuestra dependencia, si se la ve solo desde el punto de vista jerárquico, entonces nos vamos a ser modernistas, nos vamos a someter al Papa Francisco. Entonces nuestra fecundidad depende sobre todo de la profesión total, no parcial, total, no solo en el pensamiento, sino también en los actos, es decir, evitando los compromisos prácticos que desdicen lo que pensamos. Entonces de esa dependencia de la fe de la iglesia, es sobre todo de esa manera pertenecemos a la iglesia. Entonces ahí tenemos la garantía más alta de nuestra catolicidad, es nuestra profesión total de la fe, ¿verdad? Entonces si el Papa estuviera en una situación normal, pues también deberíamos obedecer al Papa. Entonces sería lo normal, ¿verdad? Y también eso sería una prueba de que nosotros pertenecemos a la iglesia. Pero si el Papa está en crisis y es una crisis de fe, entonces ahorita el criterio de autoridad, de pertenencia a la iglesia, es justamente diferir con el Papa, ¿verdad? Y es como Monseñor Lefebvre decía, pues para mí el hecho de que me hayan excomulgado es como un trofeo, es como un diploma, porque viendo cómo es el clero modernista, es para mí es como una condecoración el hecho que yo esté excomulgado por ellos. Es lo que decía Monseñor Lefebvre. No tenía los escrúpulos de Monseñor Felé. Entonces, si ese mutismo de que se ha ido extendiendo en la fraternidad gradualmente, casi no se nota porque cada vez es lento y cada vez es más grave. Entonces ya no se habla de los problemas, o se habla muy poco. Yo veo el sitio de la fraternidad, el sitio oficial, sí dan algunas noticias, pero hablan de muchas cosas que pasan que no tienen que ver con nuestro combate, y que hablan de cosas que pasan en Roma, como si la situación fuera normal, como si no hubiera una situación catastrófica en Roma. Entonces se ponen a dar noticias de cosas que no tienen que ver no tienen interés desde el punto de vista de la defensa de la tradición. Entonces eso muestra que están bajando la guardia, que están bajando el combate, el tono, están bajando ese permisivismo, ¿verdad? Y por ejemplo, en otros tiempos al padre Bonifaz le hubieran llamado la atención por esa cita que él hizo de Benedicto XVI, y debe haber otras. Yo no puedo verificar todo lo que él hace o que él dice, pero si hay una, debe haber otras.
Entonces, en otros tiempos él hubiera sido reprendido por los superiores, por lo menos. Entonces, también se está comenzando a cuestionar el mensaje de la Virgen de la Salet, al cual Monseñor Lefebvre siempre lo defendió, Monseñor Lefebvre. Esa duplicidad, yo no sé si todos los sacerdotes de la fraternidad son exégetas, pero sí tienen todos, la mayoría, el sentido acomodaticio, es decir, que se acomodan a las situaciones por no perder sus beneficios, su puesto, su seguridad, ¿verdad? Entonces, silencio. Entonces, cuando se pone un obstáculo en la fe, entonces pone un obstáculo a toda la vida cristiana. De esa manera, ya el Espíritu Santo se limita mucho la acción en las almas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de tener siempre la profesión total de la fe, porque si uno no es la condición de la santidad, ¿verdad? La profesión total de la fe. Entonces, y los que han salido de la fraternidad por estos motivos, por esta crisis, entonces no podemos también bajar el tono y comenzar a hacer silencio sobre tantos y tantos problemas, porque eso es lo que justifica nuestra actitud. ¿Por qué estamos fuera de la fraternidad? Debemos justificar nuestra salida normalmente, y si perdemos de vista la razón de nuestra existencia, entonces perdemos nuestra razón de ser, y entonces vamos a desviarnos. Así que aunque alguien hace poco un fiel me dijo que así como que si yo exageraba de hablar estos problemas, bueno, este fiel debe tener un poco espíritu un poco liberal. Entonces, como que si eso no le interesa tanto, que nosotros hablemos de los problemas no solo de la Iglesia, sino también de la fraternidad, pues sí, es que yo no puedo olvidar la razón mi razón de ser, de mi combate. Entonces, hoy estamos en un combate, y si olvidamos por qué estamos en este combate, por qué estamos actuando así, entonces perdemos nuestra razón de ser. Así que si la fraternidad San Pío X no habla contra el modernismo, no condena el Concilio Vaticano II, no combate los errores del Vaticano II, pierde su razón de ser. Entonces Monseñor Lefebvre nunca debió fundar la fraternidad, fue un error, ¿verdad? Porque él la fundó al principio sí con el reconocimiento de la Iglesia, pero después él la mantuvo, aunque le hayan retirado ese reconocimiento, y él la mantuvo. Entonces sí, Monseñor Lefebvre dice que eso fue finalmente un error de Monseñor Lefebvre, de no querer estar un poco alejado de Roma, sin ánimo de cisma. Entonces está en cierta manera desaprobando toda su obra, y entonces hay que poner la fraternidad dentro de la Iglesia oficial, con todos los peligros que eso lleva, y es un suicidio espiritual. Es un suicidio espiritual el hecho de ponerse bajo la jurisdicción y el mando de los hombres de iglesia modernistas. Pues ya se pierde, si uno pierde la razón de ser, pues uno entonces colapsa, ¿verdad? Y la fraternidad va a colapsar si sigue sometiéndose a Roma. Entonces, yo pienso que si Monseñor Lefebvre estuviera en vida, hubiera sufrido muchísimo de todo esto, pero él ya prevía algo, porque decía al final de su vida, él comentaba que si él como que él pensaba que el espíritu liberal era algo más grave de lo que parece. Por eso yo insisto en el problema del espíritu liberal,
y dijo, bueno, al final de su vida, si yo hubiera leído un libro que hablaba de ese problema del espíritu liberal, es un libro en francés que se llama La Historia del Catolicismo Liberal, Monseñor leyó al fin de su vida, dijo que si él hubiera leído ese libro antes, él hubiera hecho la fraternidad de otra manera. Es decir, que no se acordó suficientemente importancia a la peligrosidad y a la tenacidad del catolicismo liberal, del espíritu liberal que ha invadido los corazones. Es una actitud de espíritu que hace mucho daño a la tradición. Ese espíritu liberal, desgraciadamente, podemos constatar que es mucho más peligroso de lo que parecía, y que Monseñor Felé, con todo el respeto, está imbuido de ese espíritu liberal, aunque él diga que no, pero él no ha comprendido bien la razón de ser de la fraternidad, porque le está llevando a hacer lo que antes no hacía. Y si hubiera sido necesario eso, Monseñor lo hubiera hecho antes. Pero ¿por qué lo quiere hacer ahora, cuando la situación de la Iglesia es mucho más grave que en tiempo de Monseñor Lefebvre, que la crisis es más profunda, que los hombres de Iglesia están en una situación más grave? Es ahora que Monseñor Felé quiere hacer meterse bajo su tutela, y cuando en tiempo de Monseñor Lefebvre no era tan grave esa situación, y no lo hizo. Entonces, menos grave que hoy. Entonces, Monseñor Felé sigue implacable su obra de desvirtuar la obra de Monseñor Lefebvre y quitarle ese espíritu combativo de combate, sobre todo del Concilio Vaticano II, que si no hubiera sido esa la finalidad de la fraternidad, Monseñor Lefebvre simplemente no la hubiera fundado, porque no tendría razón de ser. Si dentro de la Iglesia oficial hay todos los recursos para salvar a la Iglesia, pues entonces no es necesario fundar una sociedad que esté suspensa divinis o que esté excomulgada. No era necesario. Entonces Monseñor Lefebvre se equivocó desde el principio. Es toda una serie de contradicciones que hacen que la Iglesia hoy está eclipsada, y que los que profesan la entera fe de la Iglesia son cada vez menos, y que muchos callan y que muchos no dicen todo. Debemos nosotros también, los que hemos salido de la fraternidad por este motivo, no podemos tampoco callar y olvidar nuestra razón de ser, y el combate que hemos comenzado es nuestra razón de ser. Si no, pues también deberíamos regresar en el seno de la fraternidad, en el seno de la Iglesia oficial, pero no, debemos mantener esa lucha, ese combate, porque de la preservación de los elementos esenciales de la Iglesia, sobre todo la fe, depende la fecundidad de la Iglesia y la santificación de las almas. Así pues, la oración de la Iglesia es eficaz, como la oración de la viuda de Naín, que fue eficaz porque tuvo fe en Jesucristo, pero ella simboliza en cierta manera la Iglesia católica, que reza por sus hijos y por los que están muertos, para que los resucite nuestro Señor. Pidamos igualmente a la Virgen María que ella también hace eso, de rezar constantemente por la Iglesia, por las almas, pero primero por los domésticos de la fe, es decir, primero por los que son católicos, por los que tienen la fe, y después por los demás. Primero, también si vemos en el misal, en el canon, si la Iglesia siempre reza primero por los que tienen la fe, por los que son realmente católicos, y después por los demás. Así que nuestra oración debe estar, nuestra compasión, nuestro amor debe estar primero con los que son miembros de la Iglesia,
y no como el Papa Francisco, que tiene más amor y compasión por los que no son miembros de la Iglesia, por los que no se portan bien, por los que difunden los errores y el mal. Entonces, una falsa compasión. Vamos a pedirle a la Virgen María su misericordia y que nos mantenga en la fe como ella la mantuvo, Stabat Mater, el que estaba junto a la cruz firme, ¿verdad? Recordemos que hemos celebrado esta semana Nuestra Señora de los 7 Dolores, que es la que reza por los muertos en la fe para que resuciten. En la persona de Cristo ella veía a todos los muertos que estaban muertos en el alma. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.